Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Doctor Víctor Rojas, neurocirujano. @Dr. Víctor H. Rojas. La sabiduría e inteligencia es parte de la evolución de un profesional. Serovka, protección radiológica, líderes en radioprotección, dosimetría, capacitación, asesoría y suministros. Síguenos como @Serovka. Protegemos vidas. Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza Tu Consultorio Podcast. Comenzamos una nueva entrega de Tu Consultorio Podcast el día de hoy, enfocados a la salud de nuestras mamas. Hoy vamos a hablar sobre este tema, pero como siempre saludamos primero a la audiencia de la 96.9 FM, la radio podcast, que siempre es muy importante para nosotros, aquellos que están en casa, en su carro, en la oficina, están escuchando la radio y están en sintonía. Los invitamos también a conectarse a las multiplataformas a través de @la radio podcast. Así nos consiguen tanto en Instagram, en YouTube, nuestro canal de YouTube, donde puede disfrutar nuevamente todos los capítulos de los podcasts que hacemos para ustedes, además de TikTok y Twitch. Además, los invitamos a que nos sigan a través de mi cuenta, @Daniela J. Salas. En este momento ya estamos en vivo a través de Instagram Live, en conjunto a nuestra invitada, la especialista encargada de esta consulta. Se trata de la doctora Coralia de Almeida. Ya ella nos va a acompañar para hablar sobre la cirugía de mama. Y además, bueno, me presento a aquellos que no saben quién está a través del micrófono. Daniela J. Salas, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Ahora sí, recibimos a la encargada de esta consulta, la doctora Coralia de Almeida, quien es la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, cirujano plástico de nuestro país. Un gusto saludarla, bienvenida. Gracias, Daniela, por la entrevista, como siempre, tan amable. Doctora, bueno, hablemos de las mamas. A veces podemos pensar que una cirugía de mama puede estar enfocada solamente a lo físico o de repente verlo como algo banal, pero es algo que puede estimular tanto el aspecto físico, pero también la parte emocional, la parte de la autoestima y ver cómo repercute directamente en la mujer. Claro, y no olvides que la mamá es la encargada de amamantar a los bebés, a sus hijos, y pues imagínate esa función tan importante que es la primera. Pero después también está el autoestima. Cuando tocas la autoestima es cuando nos vemos en el espejo, vemos a veces esas mamas o muy pequeñas o caídas. A veces cuando nos desarrollamos, pues el crecimiento de las mamas quizás no sea el más adecuado o el que tú esperas, y entonces ahí cuando cirugía plástica interviene. Hay otros momentos de la vida de esas mamas que pudieran desarrollar algún tipo de quiste, nódulo o lamentablemente dentro de los nódulos alguna enfermedad cancerosa, ¿no? Entonces hay muchas razones por las cuales te puedes o decides ir a la consulta de un cirujano plástico. A veces lamentable es cuando te haces solamente una mamografía y algo te sale y entonces vas, pero hay muchas otras razones por las cuales consultar y no solamente esa mala noticia es la que te lleve, pues. Por supuesto, cuando nos habla sobre el desarrollo de nuestro cuerpo, sobre el crecimiento, ¿a qué edad realmente se dejan de desarrollar las mamas o en qué momento dejan de crecer? Mira, el desarrollo, hay niñas que se desarrollan a los 9 y otras niñas que comienzan su desarrollo a los 13, 14 años. Entonces, hasta que no culmine ese sistema de desarrollo, de madurar ese sistema hormonal, ellas van a seguir creciendo.
¿ok? Las que crecen, hay pacientes que de verdad que son de mamas muy pequeñas y el crecimiento es poco. Pero tú pudieras decir que hasta los 18, 17, 18 años las mamas van creciendo. Si entras en embarazo, siguen creciendo. Si no llevas una dieta adecuada y aumentas de peso, ellas también aumentan. Y por algunos descontroles hormonales o algún tipo de tumoración, también pudieras verlas más grandes. Claro, entonces allí podríamos partir de cómo está compuesta la mama, porque si tenemos un crecimiento con aumento de peso, es decir, que tenemos tejido graso también en esta zona. Claro, el tejido mamario o la mama, mejor dicho, no solamente es glándula mamaria, tiene grasa, tienes piel, tienes un tejido subcutáneo que es grasa y ese grosor de grasa va a depender de tu contextura completa. Pues si tienes un sobrepeso en esa mama, además de tener glándula mamaria, va a tener bastante grasa. Entonces, una mujer puede operarse las mamas luego de los 18 años o a los 18 años. A los 18 años. Ya se puede ser ya candidata. Se puede operar. Cuando estamos hablando de mamoplastias de aumento o cuando quieres hacer algún tipo de reconstrucción, porque antes de los 18 años hay casos que operamos, casos con quistes grandes, con nódulos mamarios, con gigantomastia, que gigantomastia se refiere a cuando esas mamas son muy voluminosas y comienzan a causar problemas en otros sistemas como el sistema musculoesquelético, la columna, por ejemplo. Entonces hay que reducirlas de tamaño, es otro tema, pero es una causa. Y allí sí consideramos operar a la paciente antes de los 18 si ya tienes esas consecuencias. Entonces, depende de la condición, va a haber un proceso quirúrgico en el cual se puede atender las mamas, que no solamente es el aumento o la disminución de las mamas. Exactamente. Pero tenemos que esperar a los 18 para aumentarlas, pero para disminuirlas, no. Para disminuirlas, si está repercutiendo en, por ejemplo, en tu columna cervical, pues debes intervenir antes. De hecho, esa paciente no te consulta a ti directamente, sino esa paciente te la está mandando o el neurocirujano o el traumatólogo. Y en la referencia te dice que él tiene una patología cervical y que mejoraría muchísimo disminuyendo el peso que tiene en el tórax anterior por el volumen de las mamas. No te consulta directamente la paciente a ti, si te lo manda el colega. Ahora, la mamoplastia de aumento, pues a partir de los 18 no tiene edad. Muy importante esto. Sí, puedes hacer una mamoplastia de aumento simple, eso lo llamamos nosotros cuando hacemos una incisión, puede ser periareolar por la parte inferior, a nivel de la axila o en el surco submamario. Y por allí haces la introducción del implante. Otro tema es, no importa la edad, que esa mama ya esté caída porque aumentaste y disminuiste de peso. La laxitud hay pacientes que tienen la piel muy laxa y les crece un poquito la mama y la mama desciende muchísimo, entonces necesita una reconstrucción. Nosotros llamamos en general reconstrucción. Reconstrucción de la mama en este caso, es levantarla. También sucede reconstrucción cuando tienes que retirar parte de la mama por alguna tumoración y la reconstruyes con el mismo tejido o con un tejido autólogo, por ejemplo, músculos del abdomen, músculos de la espalda. ¿Cómo saber seleccionar al especialista que nos va a hacer la cirugía? Depende de lo que tengas. Porque si tú te caes y haces un traumatismo en la cabeza y haces una tomografía y tienes un hematoma subdural, no vas a ir con el cirujano plástico, vas a ir con el neurocirujano. Pero si tienes las mamas muy pequeñas o tienes las mamas caídas y necesitas hacer una apexia mamaria, así técnicamente es como se llama, levantar la mama y colocar unos implantes, no vas a acudir con el traumatólogo. Entonces, cada uno de nosotros tiene un espectro o una gama de cirugías que realizamos al paciente. ¿Cómo saber si realmente el doctor o la doctora que estamos visitando son cirujanos plásticos reales? Porque resulta de que en nuestro país y en el mundo sucede mucho el intrusismo o personas inescrupulosas que no son ni siquiera médicos y se ofrecen para realizar diferentes procedimientos. Incluso vemos cómo cuando la era del biopolímero estaba muy en boga, muchas personas, incluso en peluquerías, en estéticas, en hoteles, de manera clandestina, inyectaban incluso mamas. Lo vemos también mucho en el vecino país Colombia, en donde muchos casos de estos surgieron, ¿no? Sí, muchísimos. Por ahí todavía circulaban unos videos que en un hotel de Curazao, las señoras inyectando, aquellas inyectadoras grandísimas en los glúteos,
a las pacientes. Bueno, esa fase no ha terminado completamente, tenemos las secuelas de los biopolímeros, tenemos todavía gente inescrupulosa que cualquier cosa que encuentra por ahí la puede inyectar y pues la gente a veces es muy ingenua. Por eso es que cuando tú vas al consultorio o vas a mi consultorio, al consultorio de cualquier otro colega, estás en tu derecho de exigir las credenciales de ese médico para saber si es cirujano plástico o si es cirujano general, si es la especialidad que tú estás buscando y si ese médico está en sus facultades resolver el problema por el que estás acudiendo. ¿Qué nos ayuda a ver, por ejemplo, un médico que esté registrado en la Sociedad de Cirugía Plástica? ¿Qué nos ayuda como garantía al paciente? Mira, la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica tiene una página web donde hay más de 600 cirujanos plásticos inscritos. ¿Qué te puede garantizar la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica? Que el médico, el cirujano plástico que está inscrito allí como tal, lo es. Podemos garantizar que todo el médico que se anuncia en la página web como cirujano plástico es un cirujano plástico. Eso es una de las medidas que tú puedes tomar para saber si vas a mi consulta de verdad que Coralia Almeida será cirujano plástico. Busca la página de la Sociedad Venezolana y lo colocas allí. Y estando en el consultorio lo puedes hacer. Dice mal del médico que se moleste porque tú le preguntes si realmente es especialista en lo que dice ser. Justamente estás comentando de que aquel que se pueda molestar y Nupu B nos dice exacto, algunos se molestan y no quieren mostrar sus credenciales. Allí como paciente, bueno, podemos tomar la decisión si seguir o no con ese especialista que no quiere mostrar qué especialidad tiene. Entonces ahí podemos tener como una alerta, una alarma y decir, hey, aquí está pasando algo. Claro. Y cuando tú vas a esas consultas y a veces esas publicidades engañosas que ves en Instagram, en pancartas, qué sé yo, en algún medio social, y tiene que llamarte la atención cuando te ofrecen un combo, por ejemplo, de mamas con lipo, con las bolitas de bichar y además te van a hacer las uñas gratis y puedes traer a un amigo y le van a dar un descuento y por eso te van a cobrar $1,500. Oye, tiene que llamarte la atención porque es tan barato y de repente llegas al sitio y le pides entonces la creencia a la doctora, usted de verdad es cirujano plástico y me moleste o tú le preguntes ¿y dónde me va a operar? Y ese sitio te llame la atención. O que sea en la cabina del consultorio, que te digan, no, en el Exactamente, que te diga, consultorio. no, aquí te voy a operar en esa camilla. Entonces esto tiene que llamarte la atención. En esta era, con tantos medios que hay televisión, hay radio, hay Instagram, de las cuales cosas que tú escuchas, si te vas a operar y estás buscando, debes poner atención también, porque forma parte de la responsabilidad tuya como paciente de acudir y verificar que el médico que te va a operar sea ese. Entonces sí, es un signo de alerta. Te paras y te vas. Tan sencillo como eso. Claro, porque puedes poner en riesgo también tu vida, ¿no? Pones en riesgo tu vida. No puedes hacer una liposucción de un abdomen, de una espalda en tu consultorio. Necesitas tener un anestesiólogo presente, un área estéril, un área donde tengas los equipos necesarios para atender al paciente bajo la tensión o subir la tensión. Si tú no tienes un monitor, ¿cómo me entero de que la tensión está baja alta? Yo llevo un paciente a quirófano, yo se lo decía ayer a un paciente, es que me da miedo el quirófano. Yo no, el quirófano es el sitio más seguro que hay. Tienes los monitores, tienes la máquina de anestesia, tienes un anestesiólogo íntegro para ti que está pendiente de todos tus signos vitales, mientras yo estoy concentrada en realizar la lipo, las mamas, los párpados, lo que vayamos a operar. Entonces somos un equipo completo. No vas a ir a mi consultorio y te voy a operar yo solita. Yo solita y la enfermera. Haciendo de todo, no, eso no está bien, eso tiene que llamarte la atención. Entonces, claro, todas esas cosas aminoran costos, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Y además, infecciones que pueden estar allí muy presentes, no es un área estéril. No es un área estéril. Por más que no, yo acabo de limpiar el consultorio, no es un área estéril. No. La esterilidad del quirófano se realiza mediante medios químicos, lámparas, todos los días. Bueno, ya tenemos esto de premisa, tomar esto en cuenta que es fundamental en todo lo que nos vayamos a hacer, sea cirugía plástica o no. Hay procedimientos que sí son ambulatorios en otras áreas, pero eso hay que verificarlo bien, igual con el especialista. Pero estamos en cirugía plástica. Cirugía plástica, aunque sea algo tomado muy estético o muy en la parte visual,
tiene y conlleva responsabilidades tanto del especialista como del paciente. El paciente también es responsable de su proceso. Regresemos a las mamas. Nos decía que si hay unas mamas muy grandes o gigantomastia antes de los 18, referido por su médico, se puede realizar. Sí. Si es para aumento, esperar que realmente se desarrolle bien esta joven y pueda tener ya su madurez de su cuerpo y hacerle el aumento. Hay también un fenómeno de que Y nuestras disculpa mamas... que te interrumpa. Sí, Fíjate, imagínate una niña de 15 años que su regalo quiere que sea una mamoplastia Sí. de aumento. Es una niña que no ha terminado de desarrollarse. Tú le pones los implantes, ¿qué evolución va a tener esa paciente dentro de 2 o 3 años cuando realmente haya crecido su mama, haya tomado la forma que va a tomar? O sea, hay que pensar un poquito en eso. sí. Por acá la doctora María García nos dice, completamente cierto, los bajos costos son a expensa de la seguridad del paciente. Bueno, regresemos a lo que estábamos comentando de las mamas, Ok. para que no se nos vaya esta idea. Nuestras mamas en ninguna mujer son totalmente iguales o idénticas una mama a la otra. Eso también hay que saberlo. O sea, no es que son totalmente gemelas, simétricas, perfectamente iguales. Esto hay que tomarlo en cuenta porque a veces de repente vemos actrices en la gran pantalla y a veces hay unas partes donde muestran mamas, dependiendo del tipo de película, ¿no? Y hablo del cine general, no hablo de otro específico. Y de repente nos comparamos y decimos, no, bueno, estas mujeres son perfectas. O, ver, yo veo que sus mamas son idénticas, pero las mías no. Pero las mamas no son iguales, ¿no? Las mamás ni siquiera son iguales una a la otra. No. Entonces, entre personas tampoco. Pueden venir 2 hermanas y las mamás no parecen que fueran familia de esas otras mamás. Entonces, como te digo una cosa, te digo la otra. En cirugía plástica no hay perfección. Yo siempre le comento a los pacientes y lo comentamos entre nosotros que nosotros trabajamos tratando de buscar la excelencia, que quede todo perfecto para que todo salga medianamente bien o con unos buenos resultados. Pero nunca las mamas van a quedar idénticas una a la otra. Siempre va a haber una pequeña asimetría. Hay pacientes que sí que vienen y de verdad que tú ves las mamas y la diferencia tienes que ponerle lupa para ver la simetría, pero eso no es el 100%, eso es un bajo porcentaje. No es lo común. Exacto. Entonces, tú comienzas como para hacer la historia, todos los datos que la paciente, tú le pides para hacer tu historia personal y familiar que tiene la paciente, tus hábitos psicobiológicos, fuma, no fuma, toma, consume drogas, toma alcohol. Ha tenido hijos, no ha tenido hijos, amamantó, no amamantó, tiene antecedentes de cáncer de mama por línea familiar de la madre, del padre. Cuando llegas al examen físico, que ves a la paciente parada, ves a la paciente acostada, la examinas y entonces allí tú detectas ese grado de asimetría y tienes que hacérselo ver al paciente. Todos nosotros tenemos un espejo en el consultorio, le decimos al paciente, mírese en el espejo. Y hay pacientes que nunca se habían dado cuenta que la mama derecha o la izquierda es más pequeña que la otra. O que una ve un poquito el complejo areola-pezón hacia afuera y la otra lo ve derecho. Nunca se habían fijado porque para ella era normal. Pero tú debes resaltarlo antes de operar, porque después de operada, ¿Es donde se va a notar? todas que hemos pasado por ahí, nos vamos a ver en el espejo buscando todos los detalles. Y hay más de una paciente que te dice, ay, pero me dejaste las mamas diferentes. Mira, aquí está la foto antes. Se trata de mejorar, tienes menos asimetría, pero tienes que todavía algo de asimetría. Entonces eso es algo que lo tienes que hablar, concientizar, firmar antes. Claro, y nos nombra algo muy importante que es la evaluación previa y también el historial del paciente, porque tenemos que ser sumamente honestos con nuestros médicos si tenemos hábitos no saludables, cigarros, consumo de drogas. Esto hay que decirlo directamente al paciente. ¿Cómo repercutiría un paciente que lamentablemente tenga el mal hábito del consumo de alguna sustancia psicotrópica y la anestesia, por ejemplo? Pues su demanda durante la cirugía de la cantidad de anestesia es mayor. Son los pacientes que le colocan y tú estás empezando a operar y ya sientes que el paciente medio se movió y le dice al anestesiólogo, mira, siento que se mueve el paciente. No puede ser, se le acaba de poner. Y continúan colocando. Los anestesiólogos por lo general tienen su manera de entrarle y que el paciente confiese o lo reconozca muchas veces.
pero a veces no lo hace ni con uno, ni con el anestesiólogo, y Eso es muy delicado. es delicado. En el postoperatorio es delicado porque imagínate una abstinencia de drogas en el postoperatorio inmediato. Imagínate, en el postoperatorio, si tú tenías responsabilidades antes de la cirugía, durante la cirugía como paciente me refiero, también las tienes en un postoperatorio. Porque si yo te digo, Daniela, mira, tienes que estar una semanita, no acostada, pero debes estar sin actividad física, no puedes ir a la playa, no puedes ir al gimnasio, y tú a los 2 días te sientes bien y vas al gimnasio y comienzas con el multifuerza o a levantar pesas, pues saber que tus Los heridas se puntos. pueden abrir. Y a lo mejor no se abre la piel, pero los puntos internos, como se le llama comúnmente, pueden ceder. Entonces vienen esos malos resultados, o simplemente a la semana de operada tú te vas a tu discoteca a bailar, a levantar tus brazos. No debes hacerlo, no puedes hacerlo, y eso es una advertencia que se lo hace. Yo te tengo una anécdota de una paciente jovencita. Fue a ponerse, se hizo su mamoplastia de aumento, fue con una amiga, fueron las dos porque yo ya he operado otra, tú sabes, el boca a boca. Y ambas fueron. En el postoperatorio todo bien, a la semana las vi a los 10 días, exactamente. Chévere, le digo, bueno, mira, tienes que mantener el reposo, todavía hay ciertas actividades físicas que no puedes hacer. Y eso vino a los 5 días nuevamente. Y me llamó primero, doctora, voy porque tengo algo raro en las mamas. Tengo una mama más alta que otra, pero una que la tenía casi que montada en la clavícula y la otra abajo. Yo casi que la había dado de alta manteniendo el reposo. Yo le dije, ¿hiciste algo? No. ¿Seguro? ¿No hiciste algún ejercicio? Fuiste al gimnasio? ¿Te caíste? ¿Te atropellaron? ¿Te empujaron? ¿Te dieron un golpe? No. Realmente la mama está más alta. Bueno, tomé mis medidas, le volví a colocar la banda, la mandé con la fisioterapeuta para que hiciera un poquito de ultrasonido, y pues bueno, llevándola, la paciente estaba molesta conmigo porque bueno, pues tenía cuando entra la otra paciente, que era su amiga, Te cuenta. yo la encuentro bien y bueno, estás chévere, de verdad que está bien, están al mismo tamaño, ya no tienes que usar la banda. Y ella me dice, ¿cómo me vio a fulanita? Y bueno, no, tiene un problema allí, uno de las prótesis ascendió. Me dice, doctora, no le va a ascender. Si es que el fin de semana yo me quedé sentada, pero ella pasó toda la noche bailando en la discoteca. Entonces son comportamientos, por supuesto, ella lo negó, porque, pues bueno, yo se lo había prohibido, le había dicho que no podía hacer ciertas cosas. Son anécdotas que tenemos y bueno, que te demuestran que debes cumplir tu reposo. Claro, y que no todo es responsabilidad del médico, sino que como pacientes también somos responsables del proceso de postoperatorio, como nos dice nuestra doctora Coralia Almeida el día de hoy. Y tenemos que poner de nuestra parte, porque a veces queremos responsabilizar o decir, el médico no sirve, o tal médico me dejó mal, pero no dicen qué fue lo que hiciste mal. Eso también hay que tomarlo en cuenta. A regreso hablamos de cómo solucionar el problema si tenemos una simetría demasiado evidente, o de repente repercute demasiado en la autoestima de la mujer y no lo quiere decir, teniendo una mama muy pequeña y la otra muy grande. ¿Cómo se soluciona esto? La doctora Coralia Almeida nos sigue acompañando, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, médico cirujano plástico de nuestro país. Vamos a un corte comercial y volvemos. Publicitario. Atentos, porque ya regresa tu consulta médica. En Street Radio, la radio podcast. Seguimos con más de tu consultorio podcast el día de hoy, enfocado a la cirugía de mama, y nos sigue acompañando la doctora Coralia de Almeida, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. Y antes de continuar con la entrevista y con esta conversación en este podcast, vamos a escuchar y ver la recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Esta recomendación es para ti, mujer, que te operaste hace más de 10 años, hiciste una mamoplastia de aumento y desde entonces no ha ido al cirujano plástico. Hazte tus estudios radiológicos y acude a tu cirujano plástico a evaluarte. Bueno, con esta recomendación vamos a seguir conversando con la doctora Coralia Almeida. Recuerda nuestras redes, @laradiopodcast, mi cuenta, @Daniela J. Salas. Estamos conectados con la especialista a través del Instagram Live de ra.Coralia de Almeida.
seguimos conversando sobre la cirugía de mamas y yo le preguntaba cómo solucionar un problema, por ejemplo, una mujer que tenga una mama mucho más grande y una mucho más pequeña, y a veces por pena o incluso la autoestima que juega ahí un papel muy importante, no se dice o de repente busca taparlo, pero ¿cuál es la solución para ellas? Mira, esa paciente a veces es traída a la consulta por la mamá o por la hermana o por el esposo, pero sucede tempranamente me refiero después de los 18 años. He tenido la experiencia con algunos casos así y el cambio de esa paciente de el antes con el después, y no estoy hablando del cambio de mama, sino el cambio en su autoestima, es del cielo a la tierra. ¿Cómo se hace? Depende del caso que tengas. Hay asimetrías que no son tan evidentes o no son tan grandes y son unas mamas pequeñas, y tú con colocar colocarle unos implantes mamarios, bien, mantiene la pequeña simetría de tamaño y eso no es tan evidente. Ahora, esa paciente que tú me dices que sí es evidente, que parece que una mama es de una persona, de una mujer, y la otra es de otra, porque una es muy pequeña y la otra está muy caída, pues la solución siempre es quirúrgica. ¿Qué hacer? La que está muy caída, siempre decían que cuando una mama está caída, tú puedes poner un bolígrafo debajo de la mama y si aguantaba el bolígrafo, la mama estaba caída. Imagínate esa mama de ese grado de tosis, o sea, grado de caída, que sí esté con ese descenso. Esa paciente hay que hacerle una apexia. ¿Qué es una apexia? Tratar de levantar esa mama a expensas de quitar parte del tejido, hacer un cruce interno de los tejidos con sutura y levantarla. Igual la famosa ancla también, ¿no? Es la famosa ancla, sí, es una cirugía alrededor de la areola, otra vertical entre la areola y el surco, y en el surco hay una horizontal. Esa horizontal el tamaño va a depender del grado de caída de la mama y del tamaño de la mama, porque a veces que están caídas muy grandes y a veces esa es la más grande, pues sí, hay que reducirla. Y otras veces solamente pexearla, o sea, levantarle, y si el tamaño no es suficiente para la expectativa de la paciente o la recomendación del médico, pues colocamos un implante mamario. Corregimos esa, le damos un volumen, pero tienes la otra que es muy pequeña. Esa no necesita una apexia, esa lo que necesita es darle volumen. Personalmente utilizo volúmenes iguales para una mama y la otra a pesar de la simetría, y logro o busco realizar la simetrización de una mama con otra con la reducción de la mama que está caída, quitándole tejido y levantándolo. Entonces, siempre, Daniela, es quirúrgico. De colocar o no implantes, puedes considerar el no si hay suficiente tejido para reconstruir la mama y levantarla y buscar simetrizarlas. Si no, tienes que hacer cirugía, o sea. ¿Y no va a haber un cambio si le colocas una prótesis a una y a la otra no? No, siempre estoy hablando de colocarle a las dos. No, de colocarle una y otra no, porque sí, no. La apariencia de la mama va a ser diferente. La mama que no lleva prótesis puede quedar muy linda, sí, puede quedar levantada, es una mama que va a quedar natural, su aspecto, la forma, su caída, pero nunca va a ser igual a la otra que a la otra le coloques implante. Entonces, porque tengas una mama pequeña y le pongas un implante y la otra tiene suficiente volumen, está caída, levantarla y quitarle para que se parezca a la otra, no va a ser suficiente. La forma de la mama y el tiempo te dirá que no fue la mejor elección. Claro, entonces, la cicatrización también es algo que juega un papel fundamental dependiendo de la piel y el paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, en este paciente va a tener una cicatriz distinta a la otra porque la mama, una es más grande, hay que reducirla y la otra solamente hay que aumentarla. Sí, y la misma retracción que hace la cicatriz, de tanta cicatriz que tiene, te prensa la mama inicialmente de una forma muy diferente a la otra. De hecho, te pudiera mostrar la última paciente que hice, tú la ves a los 2 días de operada y una mama muy linda, la otra muy linda, pero no se parecían. Claro. En el tamaño sí. A medida que ha ido pasando el tiempo, porque claro, cuando tú haces la planificación de la cirugía, o sea, tienes que hacerla de una manera adecuada para quitar y colocar los implantes. Los implantes los vas a colocar igual, pero la cantidad de tejido que vas a quitar en
en la cirugía. Y después cuando estás operando, tú sientas al paciente para verificar que una mama está quedando muy parecida a la otra, por lo menos en volumen. Pero sí, la cicatrización es diferente, pero el tiempo que va pasando, si hiciste las cosas adecuadamente, esas mamas se van a parecer mucho a la otra. Esto es importante saberlo y también Se va a saber. fíjate lo que dije, se va a parecer, no es que va a estar van a igual. ser iguales. Esto hay que verlo y también saber cómo cicatriza nuestro cuerpo, porque si por ejemplo hacemos queloide, normalmente de repente en una caída, y lo vemos con las otras cicatrices que tenemos, no podemos pretender de que de repente se haga magia en quirófano, porque aunque sea una sutura muy buena, puede variar, ¿no? Sí. Hay suturas buenas y suturas malas. Vamos con la premisa que vamos a usar la mejor sutura, pero realmente el paciente que se lleva en su venita el gencito de queloide, que ojalá no existiera, pero sí existe, tienes la posibilidad. No siempre el que tiene el gen lo va a hacer. De repente hiciste queloide en un huequito de la oreja por un perforador y tienes una cesárea y la cesárea está perfecta. ¿Okay? No siempre lo hace, pero el que tiene es una lotería. Y cuando haces queloide, tenemos ahorita muchas herramientas, siempre usando buenas suturas y todo, pero en el postoperatorio tenemos herramientas para frenar, vamos a hablarlo así, frenar un poco el crecimiento del queloide. Recordemos que el queloide es un crecimiento de la cicatriz por fuera de las dimensiones, es una deformidad de la cicatriz, porque hay cicatrices hipertróficas. ¿Qué es una cicatriz hipertrófica? Es tu cicatriz, por ejemplo, en el surco mamario, que está un poquito más gruesa, tiene un color, una textura mucho más dura, está un poquito mayor, pero permanece en la línea. En cambio, el queloide, no sé si todos lo han visto, pero un queloide es un crecimiento exagerado de una cicatriz y que la deforma completamente. Se ve abultadita normalmente. Abultada y deforme, pudieras verlo, pues. Pero ahorita en el postoperatorio hay medidas, hay cosas que se pueden hacer desde esteroides, hay láser, hay muchas cosas para combatirlo. Que no sea el gen del queloide el que te va a evitar mejorar el aspecto de tus mamas. Por supuesto, también tenemos otra intervención de la doctora María García y nos dice, también hay que tomar en cuenta que la niña, cuando hablábamos hace unos minutos, a qué edad se podía hacer la cirugía, nos dice, debe estar preparada psicológicamente para ese cambio y ser vista como una mujer adulta. Claro, allí María Eugenia tiene toda la razón. Saludos, María Eugenia, colega en Valencia. Tiene toda la razón porque es un cambio brusco. Cuando es un cambio que la paciente lo está buscando, seguramente la consecuencia va a ser mucha felicidad, una mejor de la autoestima. Pero a veces tienes que investigar un poquito si esa paciente se está operando para complacer a su mamá, a su papá o al novio o a la persona que tiene al lado. Entonces, sí, cuando te decía que hacemos la historia, que hacemos ciertas preguntas, no solo preguntamos si fuma, bebe, sino que haces algunas preguntas de qué estudia, en qué grado está en la universidad, trabaja y estudia, quién la mantiene, qué hace. O sea, comienzas a buscar cositas que te alarmas, que si esa paciente por lo general nos apoyamos mucho con el terapeuta, con el psiquiatra. A veces el paciente no quiere ir, pero la paciente que nosotros detectamos que puede haber un problema allí, pues sí nos apoyamos con el psiquiatra para que nos ayude. Pero muchas veces ese problema de autoestima te aseguro que va a mejorar muchísimo. Pero si esa paciente se quiere operar porque va a complacer a alguien, mosca, cuidado. Claro, y además si es un problema de autoestima, apoyarse con la cirugía, pero también buscar ayuda psicológica es fundamental para que todo quede bien con nosotros, para que nos sintamos bien realmente y aumentemos todo lo que queremos hacer en nuestra parte de la psiquis. Por acá, Buena Música FM nos dice, una pregunta para la doctora, con todas las tecnologías que existen hoy en día, ¿qué puede salir mal en una cirugía plástica? ¿Qué puede salir mal? A pesar de toda la tecnología que tenemos hoy en día que no teníamos antes. Puede salir mal desde la escogencia de la cirugía inadecuada para esa paciente. Entonces, todo comienza desde el momento que la paciente escoge y va a la primera consulta del cirujano. Hicieron feeling, el doctor hizo la elección, escuchó a la paciente, qué es lo que quiere, porque es lo primero que hay que hacer. Tengo que escucharte qué es lo que tú quieres, porque de repente entras por el consultorio y te veo la nariz, esta paciente viene a operarse la nariz y de repente lo que viene es a operarse un lunar que tiene en la espalda que no le gusta.
Entonces hay que escuchar qué es lo que el paciente quiere. Hubo feeling, escogiste la cirugía adecuada, las prótesis adecuadas, el sitio adecuado donde lo vas a operar, la paciente entendió, hicieron el acuerdo, la paciente estuvo de acuerdo en firmar el consentimiento informado. Durante la cirugía puede haber problemas inherentes a la anestesia, por ejemplo. Y por eso Entonces tenemos que ser debemos estar honestos. en un sitio adecuado con anestesiólogo que sepa lo que está haciendo para solventar el problema. Durante la cirugía podemos tener sangramientos, por lo general los controlamos, usamos instrumentos estériles, el quirófano debe estar estéril, por lo tanto no debería haber ninguna infección originada en el quirófano. El problema viene cuando ya en el postoperatorio, pues la manipulación de las heridas no es la adecuada, de repente lo hace la paciente, lo hace el esposo, lo hace otra persona que no tiene las medidas, acudió al médico y ese día el médico no la vio otra persona, entonces acude a donde no debe ser. Pero infecciones es uno de los riesgos. Que el paciente haga hematomas es un riesgo. Es como que me quiero inyectar, pero que no me hagas un morado. Imposible. Cuando tú me pides eso, yo no te voy a inyectar porque posiblemente te puede agarrar un vaso. No es lo común, pero puede suceder. Claro. En una cirugía puede suceder un hematoma. Saliste del consultorio, te tropezaste con el ascensor y te diste un golpe en la mama. En el momento no pasó nada, pero en la noche te ves las mamas aumentadas de tamaño, la ves oscura. ¿Qué pasó? Tuviste un hematoma, uno de esos vasitos que sangró durante la cirugía y tu médico te lo cauterizó, pues sangró con el golpe y pues tienes que llamar a tu médico inmediatamente. Tu médico no te va a desamparar o no debe desampararte y tú comunicarte con el médico. No le vas a preguntar al vecino, no le vas a preguntar a tu esposo, tú le vas a preguntar a tu médico, el que te operó. Por supuesto. Por Y acá, si, Lorenzo Almeida nos dice que saluda a la doctora. Saludos de Maracay. Ay, saludos, hermano. Por acá. Seguimos, Coralia. Y pues hay otras complicaciones que pueden suceder, no solo en mamas, en otras cirugías, dehiscencias de herida. ¿Qué significa dehiscencia de herida? Que la herida se haya abierto. Entonces, por lo general, pudiera pasar que rechazaste algo que es muy común, que rechaces los puntos, las suturas absorbibles, que no son absorbibles, a veces nos le va bien a ciertos pacientes, entonces se aflojan y si se aflojan pues se abre la herida, pues tu médico sabrá qué hacer, hay por lo general que resuturar. Los pacientes fumadores siempre los mandamos a cámara hiperbárica desde antes y después. Cuando no vas a cámara hiperbárica o cuando vas a cámara hiperbárica pudiera haber una complicación, pero en menor magnitud. Imagínate si no vas. Una de ellas es la dehiscencia de heridas porque la cicatrización no es adecuada por fumar. No cumplir los antibióticos. Los antibióticos por lo general son preventivos o profilácticos cuando hacemos cirugías grandes y los mandamos. Que no lo cumplas es una causa de ello. Otra, mala técnica del médico. Sí existe, tenemos que decirlo. Puede haber una mala técnica al momento de suturar o al momento de utilizar las suturas. De repente utilizaste un implante muy grande y no hay un espacio suficiente y a juro quisiste colocarlo, suturaste, esa herida se va a abrir. Hay complicaciones mayores, ¿verdad? A nivel sistémico, pero bueno, cada vez de verdad son menos. Las menores son las más frecuentes. ¿Y cuáles son las menores? Pues que un punto realmente, por ejemplo, cuando haces el ancla, ese punto que va justamente en el ancla que lleva tanta presión, es un punto que a la tercera semana o la cuarta. se pone, sí, o a la cuarta se pone húmedo, cede un poquito, entonces hay que usar sustancias o parches de hidrocoloide o tomar otro punto. Ya tu médico tomará la medida. Esas son consecuencias o complicaciones menores. ¿Qué opina usted, doctora, de reintervenir las cicatrices a través de la técnica quirúrgica? ¿Prefiere las técnicas a través de láser e inyecciones o reintervenir una cicatriz? Depende de la cicatriz. Si es una cicatriz hipertrófica, usamos inyecciones de esteroides, como comúnmente se llama el Kenacor. Utilizamos láser. Ahorita hay otras sustancias que se inyectan que son las enzimas, inclusive los exosomas se están inyectando para cicatrices. Entonces, la cicatriz, ella nos va a decir, o el médico te va a decir cuando vea la cicatriz, cuál sería tu mejor. Entonces, de repente, una cicatriz tuya va bien con Kenacor, pero una cicatriz de ella
hay que operarla porque es una cicatriz que está deformando, es una cicatriz retráctil, es una cicatriz que está hundida. Necesita de repente es una lipofilling, que es ponerle un poquito de grasa, de tu misma grasa, por supuesto. Entonces ahí no es lo que tú prefieras, es el paciente te lo va a decir o la cicatriz te lo va a decir. Por supuesto. Recomendaciones entonces esenciales a la hora de intervenirnos las mamas. Primero, lo que tú misma me dijiste es que estamos clarísimos, escoger el médico certificado para lo que necesitas. Si tú te vas a hacer un aumento de mama, no hay discusión, es con el cirujano plástico. Después que escoges el cirujano plástico, que vas a su consulta, tienes que tener feeling con tu cirujano plástico. Si no tienes feeling, puede ser el mejor o el más común, el que más like tiene en el Instagram. Pero si no te hace feeling, tienes que cambiar de médico, porque algo va a suceder. No te va a gustar, al final a lo mejor el médico está complacido, te va a decir que está perfecto y a ti no te va a gustar. Escoger tu médico adecuadamente, ahí van todas esas, dónde me va a operar, llegar a un acuerdo con el precio, hay diferentes precios, qué implante te va a colocar, que sepas que te va a poner el chino, el coreano, el americano, el alemán, o sea, cuál te va a colocar. Que esté certificado por la FDA. Por supuesto, tiene que tener primero el permiso sanitario en nuestro país. Eso es lo primero. Llegaste a un acuerdo con tu médico, después el sitio donde te va a operar, debes verificarlo. Si tienes duda, ve a verificarlo. Yo mando a mi paciente, voy a operar en tal sitio, anda para que lo veas. Y van y le dan el recorrido, le muestran los certificados, si tú quieres certificados del Ministerio de Sanidad. Después, el día de la cirugía es un día electivo, es un día escogido entre el médico y el paciente, no es un día apurado. Doctora, que me voy mañana en la noche, ¿me puedo operar esta tarde? No, o sea, hay que hacer los exámenes que necesitas hacerte. Si tú eres, por ejemplo, una paciente hipertiroidea, tú tienes que hacerte tus exámenes de tiroides, te tiene que ver el endocrino. Si yo tengo una paciente tiroidea, yo no lo opero si el endocrino no me dice está óptima para operarla, aunque tenga los exámenes bien, porque la tiroides se las trae y las reacciones con la anestesia a un paciente que no está controlado, ojo con eso. Entonces tienes que tomarte tu tiempo. Es una cirugía electiva. Electivo significa que escoges el día y haces todos los preámbulos que tienes que hacerle a esa cirugía. Eso te va a garantizar, ya vas con hoy el 50% de las cosas. Después, pues que sea una cirugía realizada de una manera óptima. Fíjate que no estoy diciendo perfecta, sí, óptima, ¿verdad? Que sea realizada y que el postoperatorio de la mano de tu médico y del fisioterapeuta lo cumplas al pie de la letra. Hablando de eso de que si me voy de viaje mañana y me quiero operar hoy, hablando de eso, ¿cuánto tiempo tiene que pasar un paciente para por lo menos montarse en un avión o viajar? ¿Cuánto tiempo es, por ejemplo, el control estricto por parte del cirujano plástico, por ejemplo, un aumento o disminución de mamas? Sí. Mira, ahorita esa pregunta siempre del avión es por la presurización. Siempre va a haber esa pregunta. Esa presurización debe ser adecuada en el avión. O sea, ahorita no existe que no, a menos que vayas para los Roques, no sé, para una islita cerca, que son avionetas quizás muy pequeñas, ¿no? Tú pudieras viajar al día siguiente por condiciones del avión, pero médicamente no. Primero, yo te veo al día siguiente o a las 48 horas, depende de la cirugía. Debo verte nuevamente a los 3 o 4 días. Que si puedes irte con los puntos, por lo general a mis pacientes que vienen de afuera o que van a viajar, le coloco una sutura que se reabsorbe para no tener ese pequeño detalle de que en 15 días quién le va a quitar los puntos. Una mamoplastia de aumento pudiera irse en promedio a una paciente normal, sin complicaciones, que todo vaya bien, en una semana pudiera irse. Pero una paciente donde haces el ancla, como me dijiste, que yo no la dejo irse a la semana, porque es una paciente con una cicatrización que cuesta más, cuesta en tiempo, la durabilidad, el aspecto. Se me va un puntico a los 8 días, a los 10 días, sé qué hacer. ¿Qué haces tú en un país lejos, que no conoces a nadie, que se te haya ido un punto? ¿A dónde vas? ¿Quién te lo va a agarrar? Es difícil. Entonces, el paciente debe cumplir aquí por lo menos los 15 días. Por lo menos. Por supuesto, doctora. Bueno, con estas recomendaciones vamos finalizando, también dándole a las personas que nos están viendo y escuchando a través
de la multiplataforma o a través de la 96.9, el método de contacto. ¿Cómo le pueden contactar? Mira, por mi Instagram es doctora.coralia de Almeida. Mi teléfono personal es el 0414-332-1284. Mi consulta en Coral Plastic es a través del 0412-332-1284. Por allí pueden escribirme, llamarme y pues inmediatamente, si no soy yo, mi asistente les va a contestar. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti. Estuvimos conversando con la doctora Coralia de Almeida, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. Gracias a ustedes por la sintonía, la participación, sus preguntas, comentarios, sus saludos, que a veces no da chance de leerlos todos. Gracias por estar. Por acá nos dice Bedugla, lástima que llegué tarde, pero bueno, siempre es fundamental cada una de esas preguntas que hacen para que nuestros especialistas nos las ayuden a aclarar. Nos vemos en una próxima entrega de Tu Consultorio Podcast. En Street Radio nos preocupamos por tu salud. Por eso, ponemos a tu disposición Tu Consultorio Podcast, un espacio dedicado a guiarte hacia la prevención. Este programa fue presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr_Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Doctor Víctor Rojas, neurocirujano. @DR Víctor H. Rojas. La sabiduría e inteligencia es parte de la evolución de un profesional. Serovka, protección radiológica. Líderes en radioprotección, dosimetría, capacitación, asesoría y suministros. Síguenos como @Serovka. Protegemos vidas.